quiero presentar a quienes están aquí. Está Ramón Gutiérrez. Bueno, yo creo que más bien no necesita presentación, sino todo el agradecimiento de la familia Jarocha, también a Cirani, que está aquí con nosotros. Ella es prologuista de este libro. Está Patricio, quien es el que narra lo que van a ustedes encontrar en este libro, y su servidora Citlali. Pues este libro llegó a mis manos el día de hoy, en la mañana, y fue un privilegio tenerlo entre mis manos y llevarlo hacia mis ojos y recordar muchas cosas de la familia que somos, de Sotavento y de Son Jarocho, de esta región tan importante para nosotras, para nosotros. Y detrás del horizonte me parece que tiene una repercusión en ese horizonte que justamente construimos todos en este camino, pero cuando vamos allá detrás del horizonte hay algo a nuestras espaldas y sobre todo esas raíces fuertes que nos hacen estar el día de hoy. Pues primero que nada quiero darle la palabra a Ramón Gutiérrez para que abra este espacio detrás del horizonte. De la memoria que pues, son esenciales para un artista, para una comunidad, ¿no? Pero también pensaba en Tania y en Noah, ¿no? Yo he agradecido mucho en muchos aspectos, ¿no? Cuando escuchamos la colección de Lina y de estos investigadores, ¿no? Que tuvieron el tacto, la cuya, el momento, ¿no? Para grabar, para documentar, ¿no? Y yo decía, bueno, esto pues lo hemos escuchado toda nuestra vida, ¿no? Es un momento muy importante de cambios, ¿no? en la vida rural, ¿no? Donde vivimos muchos de nosotros, ¿no? Incluso en las propias ciudades. Y yo recuerdo pues a muchos personajes de la época, ¿no? que pudieran estar en un libro como este, ¿no? Y que están en nuestra memoria, muchos de ellos, ¿no? Pero el detalle de grabar a Patricio, de escribir y de llevarlo a un libro y que podamos todos leerlo, pues es fundamental, ¿no? Y muchas veces eso está en culturas, no sé, veía por ejemplo en Venezuela, los que documentaban la música de Venezuela, la historia de los llaneros, de los músicos, cultores, pues muchas veces eran europeos, ¿no? O eran de los Estados Unidos, ¿no? Y nosotros en México muchas veces lo tenemos ahí y no nos damos cuenta que debemos documentar. Por ejemplo, muchos aspectos de la vida rural que cuenta Patricio han desaparecido, ¿no? A nosotros nos tocó un momento de muchos cambios, ¿no? Incluso la propia música de Son Jarocho estaba desapareciendo. Yo recuerdo en mi pueblo habíamos muy pocos haciendo música
de son jarocho, ¿no? Mis compañeros jóvenes no estaban, bueno, sentían un poco hasta a veces algo ajeno, ¿no? La música. Y creo que los aspectos que toca Patricio aquí, bueno, nos recuerda cómo nosotros también sufrimos cambios y fue fundamental, ¿no? Algunas crónicas de Patricio cuando menciona a Arcadio, ¿no? Yo la primera vez que vi a Arcadio actuar, me impresionó y era como sentir que yo quería hacer muchas de estas cosas, ¿no? Quería tocar, quería cantar, y otras cosas, por ejemplo, como el aspecto de cómo nos atrapó a toda una generación. Pues aquí está Tacho, está de jóvenes, Camerino, Dalmacio Cobos, Geracio Polis, nos atrapó. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos conocido a Arcadio, si no hubiera estado ahí el movimiento tan importante de música de son jarocho en ese momento, dignificar la parte de los campesinos, de la propia tradición, ¿no? Nosotros volteamos, ¿no? a ver eso a través de las crónicas, a través de esos viejos que empezamos a valorar, de la música, de la poesía, ¿no? Yo recuerdo algunas veces compartí con Arcadio y yo era un niño y estaba diciendo porque era importante cantar los versos que tenían una profundidad y tenían cosas importantes que decir, ¿no? Y hablaba del pájaro carpintero, lo recuerdo muy bien, que decía que el pájaro carpintero para trabajar se agacha y cuando llega la mujer hasta el tipo le retacha. Era como la parte poética que se estaba abordando y el verso de halagos y el verso de complaciente y todo eso fue fundamental en nuestro momento, ¿no? Uno puede ver también a Patricio como su formación como poeta, como músico, y como digo, yo lo conozco de toda la vida y me doy cuenta a través de este libro, y ustedes lo van a leer, cómo uno va buscando senderos, grutas, va buscando hilos conductores con poetas, músicos, ¿no? Menciona a Nicolás Guillén. Yo me acuerdo que Patricio escuchaba mucho a Nicomedes Santa Cruz cuando éramos chavos, y yo escuchaba esa voz mientras yo estaba clavado en otras cosas, y escuchaba una voz que decía: "Ay, canama, camandonga, pulpita de tamarindo, duermas en mi negro libro, acuri, curi, candonga". Y yo escuchaba, ¿qué estás escuchando, Patricio? Y era Nicomedes Santa Cruz, ¿no? A través de eso, yo me influencié de Nicomedes Santa Cruz. No había la influencia ahora de ir al internet, pero había que buscar los discos, había que buscar Jack. Un amigo neoyorquino le platiqué de Nicomedes Santa Cruz, y fue a Nueva York y allí estaba documentado todo lo de Nicomedes Santa Cruz. Era un libro completo, pues de las fundaciones que hay allá y de esos investigadores que surgen y que lo comparten además, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos aspectos importantes de este libro. El otro, donde Patricio habla sobre el fandango. Nosotros fuimos jóvenes que nos apasionamos con el fandango, ¿no? Al mismo tiempo que nos trazó un momento de nuestras vidas, éramos apasionados. Recuerdo mucho este fandango que menciona Patricio allá en Paso de la Mate. Yo estaba en la escuela y me preparé pues varias semanas juntando dinerito para irme pues a ese fandango, y resulta que llovió impresionantemente, ¿no? Y tuvimos que llegar todos pues casi arrozando agua, ¿no? Pero era un fandango muy especial. Yo recuerdo matando a don Andrés Vega en medio de una casa de palma, sin luz, con un quinqué, y estando ahí toda la gente que yo admiraba tanto, ¿no? Y ahí estábamos Patricio, ahí estaba Tacho, estaba Camerino, estábamos todos, estaba Marta Vega, estaba don Andrés, y yo creo que es uno de los fandangos que más recuerdo con mucho cariño, que más me marcaron. Yo era un chavo que estaba, mi mamá insistiendo en que estudiara la universidad,
y yo insistiendo en que me gustaba la música. Y ese momento que narra aquí Patricio es muy importante para nuestras vidas. Recuerdo muy bien escuchando a Octavio Vega ya tocando el arpa, y yo me impresioné como, wow, Octavio está tocando el arpa, ¿no? Y fue fundamental ese momento en nuestras vidas. Había un movimiento, bueno, de música en todo el mundo, ¿no? Lo que estaba pasando en el mundo era, sonaré como que todos los tiempos pasados fueron mejores, pero era un momento muy importante en la música en Latinoamérica, en el rock, en el jazz, en la trova. O sea, había movimientos sumamente importantes. A diferencia de en este momento que uno puede ver en internet, pues tenías que buscar discos, que tenías que investigar. Y el momento que estaba pasando con el son jarocho era sumamente importante, ¿no? Marcó todo lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, ese fandango lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, veo la formación de Patricio y nos hemos visto muchas veces en nuestras vidas, y recuerdo el crecimiento de Patricio a partir de ahí, ¿no? Bueno, a mí no me interesaba la poesía, pero cuando alguna vez nos encontramos con Patricio, vi que estaba abordando esos temas. A mi hermano Gilberto le interesaba, por supuesto, más. Aprendíamos mucho con él. Arcadio, bueno, estaba la reina de Arcadio, Antonio García de León. Y ahí empezamos a conocer, recuerdo algunas veces en Ciudad de México, recorriendo y comprando algunos libros de Sabina. O sea, se nota que Patricio ha leído bastante, y que los jarochos también nos empezamos a abrir, a escuchar la música, a leer. Incluso el Negrito Poeta, yo llegué a Jalapa y estuve buscando el libro del Negrito Poeta. Estuvimos compartiendo con todos estos poetas como Constantino Blanco Ruiz, que recordamos con tanto cariño. Ayer acaba de fallecer alguien que a partir del surgimiento de todo esto se inspiró, y cuando se jubiló se hizo decimero. Don Diego Cruz Verán, en paz descanse, que dedicamos parte de esto también. Y yo creo que, bueno, no quisiera alargarme, me falta un aspecto importante, el aspecto del movimiento del son jarocho, ya en todas partes. Si no, yo me quedo pensando, ¿qué hubiera pasado con nosotros si no hubiera estado sucediendo todo eso, ¿no? Con toda una generación? Pues no sé, estaríamos haciendo otras cosas, pero creo que es privilegiado que haya algunos como que sigamos insistiendo, ¿no?, en esa parte de contracultura que somos, porque a mí todo en ese momento, y seguramente a Patricio, me decía que tenía que hacer todo lo contrario, ¿no? Y nosotros estamos insistiendo en que no, esto es importante, revalorando a músicos como Carlos Escribano, por ejemplo, ¿no?, que era de una región, constructor. Y creo que es algo muy importante, que poco a poco se va distribuyendo, y que a través del tiempo, nostálgicamente, pues alguien decía que estamos hablando de los viejos, pero que ya los viejos vamos a ser nosotros en un tiempo. Y bueno, todo esto que se inculcó, me parece muy importante. Los créditos que da Patricio, yo creo que es una cultura que debe ser incluyente y que debe dar créditos. Yo siempre estoy dando créditos de la gente que aprendí. En esta cultura nadie es dueño de nada, uno toca una figura, y en el requinto, en la jarana, así tocaba tal, y dice, pues así tocaba esa persona, seguramente esa persona aprendió de otro. Y creo que esa parte de propiedad que estamos viendo ahorita en el comercio de la música, ¿no?, porque la música se ha vuelto un comercio impresionante que nos desplaza a todos, pues es importante esa parte de la comunidad, ¿no? Y aquí Patricio habla acerca de las influencias de los versos que escuchó, y creo que es algo muy bonito para tiempos tan oscuros, ¿no?, donde uno tiene que agradecer y tiene que saber que eso antes que nosotros hicieron toda esa parte, para que uno pueda caminar, para que uno pueda improvisar, para que uno pueda, incluso el privilegio que hemos tenido nosotros como músicos de viajar, de ser tomados en cuenta en una ciudad, por ejemplo, como Jalapa, cuando llegamos hace 30 años, ¿no?, con la cultura oficial de la propia universidad, ¿no?, y que no se nos
de alguna manera no se ha querido reconocer y no se nos ha tomado en cuenta, ¿no? Todo el trabajo que se ha hecho de enseñar, de revalorar la cultura, de revalorar el fandango como algo, como una fiesta y una música viva, ¿no? Y bueno, que ha llegado a muchas partes. Uno puede viajar, yo acabo de estar en Bruselas y ahí hay caramelos, ¿no? Caramelos en fin de comunidad, en este fin de ser parte de expresión, de poder escribir tus versos, ¿no? Algunas personas me dicen, oye, pero en el fandango están desafinados, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué quieres prohibir que la gente se exprese? Pero no están desafinados, pero se están tocando, ¿no? Y están expresándose. ¿En qué momento hemos llegado a sentir que cualquier ser humano puede expresar, ¿no? Y creo que este testimonio es muy importante para las nuevas generaciones, también para la gente que admira a Patricio, para la gente que quiere hacer poesía, para la gente que quiere tocar, y te das cuenta cómo la formación es algo vivencial, es algo que tiene que ver con otras personas, que tiene que ver con una tradición donde uno solamente va tejiendo y va siendo parte de un camino, ¿no? De un camino muy importante que se va tejiendo. Entonces, pues te agradezco mucho que me haya invitado, Patricio, te felicito porque pues han sido muchos años y me da mucho gusto que se concluyan cosas como este testimonio, que la gente pueda leerlo. También hay que agradecer a personas como Tania y todos que están aquí, Noah, involucrados y que podamos pues llegar a más, ¿no? Ha sido privilegiada la cultura de Sonda con las publicaciones, con los historiadores. Por ahí el Tigre Bernardo está preparando algo muy importante de la historia del movimiento de Sonda en los últimos 30 años. Entonces, pues no me queda más que felicitarlos y decir que este libro me ha traído sentimientos muy bonitos, ¿no? Les va a gustar mucho leerlo y van a encontrar muchas cosas que no se imaginan, incluso del narrador o del autor como Patricio, cómo llega a muchas de estas cosas de los sones, ¿no? Y como digo, podríamos estar llenos de todas las historias que nosotros escuchamos de niños, ¿no? Pero siempre también están aquí, están dentro de este libro y dentro de lo que Patricio ha vivido como músico, como persona, como poeta y como parte de una comunidad muy grande que es el Son Jarocho. se vive y está viva gracias a compartirla, a estar ahí en ese fueguito, y justamente son los testimonios los que hacen que se siga pasando esa, no batuta, sino ese hilo para que siga creciendo el bordado y que vaya detrás y más allá del horizonte. Entonces, dejar testimonio hace que compartamos nuestras experiencias y que la tradición esté viva. Si bien son testimonios de Patricio Hidalgo, van a encontrar aquí su voz que ha sido grabada y editada por Tania Márquez y Noah Jordan. Pues también me imagino que todos ustedes van a querer escuchar qué hay detrás de ese horizonte que es el son jarocho, o sea, qué hay detrás de ese fandango, qué hay detrás de las mujeres que cocinan, qué hay detrás de cada son, por qué el pájaro carpintero, por qué la invita. Ese es el horizonte que queremos saber qué hay detrás. Y muchas veces cuando nos acercamos, quienes nacimos dentro del son o quienes ahí nos dio la bienvenida, pues queremos saber, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese requinto? ¿Por qué se dice lo que se dice? Y aquí lo van a encontrar. Y ahora le quiero dar la palabra a Sirani Guevara. Ella es la protagonista de este libro y me parece que su voz y su palabra es muy importante en
da la apertura, quien les dice, miren, pues de esto consiste este libro, y su palabra aquí, si bien es de una de las generaciones que preceden a la de Ramón, a la de Patricio, híjole, pues yo creo que te fuiste años, siglos atrás para decirnos qué hay detrás de este horizonte, y no se lo pueden perder. De verdad que vale mucho la pena el prólogo que escribe Cirani, porque remarca cosas memorables en nuestra historia como mexicanos de esta región y de el Son Jarocho. Adelante, Cirani, gracias. Gracias. Ay, qué nervios. Me siento muy agradecida de estar en esta mesa con estos maestros increíbles, a quienes crecí observando. Mi generación, pues, fue una generación que afortunadamente éramos pocos, pero todavía había buena madera por ahí en donde crecimos. Estoy muy feliz, muy contenta de que me hayan invitado, y pues primero quiero platicarles un poquito cómo fue que llegué a prologar este libro. Me contactó Tania Márquez, que es una chica de Puebla. Ella es poeta, escritora también, es muy entusiasta, conoció el son jarocho, que bueno, el son jarocho ya, como dijo Ramón, cruzó fronteras, es toda una diáspora, y entonces bueno, ella lo conoció. A ella le gusta mucho viajar, es muy inquieta, y por todas partes donde va siempre busca donde hay fandango. Lo que más le gusta hacer es bailar, y bueno, es una chica increíble en su inquietud. Sobre todo creo que lo más hermoso de su personalidad es que tiene mucha curiosidad por todo. Entonces, bueno, Tania quería tomar clases de son jarocho aquí en Jalapa, porque siempre como que toca base en Jalapa de alguna manera. Puebla está cerca, Jalapa tiene una relación de siglos con Puebla, y bueno, fueron a ver a Patricio, querían que Patricio les diera clases, les dio clases a ella y a su pareja, que es Noah Jordan. Noah es un canadiense bastante nuevo en el son jarocho. Él hace cuestiones musicales muy grabadas, como microtonales y como de cosas que solo quienes saben armonía y profundizan mucho en la forma de la música entienden. Pero bueno, es un gran tecladista, es un gran músico, y en ese momento fueron porque querían que Patricio les diera clases. Entonces empezaron a grabar a Patricio, le preguntaron que si estaba bien que lo grabaran, él accedió. Entonces, según Tania, primero, cada vez que había clase había también plática, charla, ¿no? Como pasa mucho todavía hasta mi generación eso sucedía mucho, y todavía en el sur de Veracruz eso sucede mucho, y yo creo que todo lo que es un poquito más interpersonal tiene también un tinte hogareño, ¿no? Entonces, bueno, Patricio les platicaba de su vida en el son jarocho. Ellos le preguntaban, y en determinado momento dijeron, no, espérate, es que esto es valiosísimo, necesitamos escribirlo, necesitamos registrarlo, y fue entonces que empezaron con la idea de este libro. Es un trabajo que les llevó más de 2 años hacer, un trabajo pues decantado, transcribieron todos los audios, pensaron cuáles eran las mejores partes. Digamos que ellos son los compiladores, los editores, los curadores de las memorias de Patricio, que seguramente como estas tendrá cientos de memorias. Entonces, bueno, es un trabajo también muy difícil ir decantando estos relatos y traer a la luz los que les parecieron más emotivos o más significativos. Después de eso, hicieron una campaña en Kickstarter, sí, creo que fue en Kickstarter, y entonces pues la comunidad cooperó para que este libro pudiera materializarse. Ahora, afortunadamente, se logró, la respuesta del público fue muy buena,
Hay dos ediciones. La primera está hecha en serigrafía, fue una edición muy limitada, un tiraje limitado, y esta que están ustedes viendo es la segunda edición, que fue hecha por Zurdo Press. A mí me pidió también que especificara y le diera su crédito a Zurdo Press, porque hicieron un trabajo muy bonito. El libro tiene una personalidad muy cálida, me gusta mucho, me gusta el papel, me gusta la tipografía, las ilustraciones tienen mucha calidad. Ahí están las fotografías de Noah, están los grabados de Charo y de muchos otros artistas. Entonces creo que como acción colectiva, como trabajo colectivo, este libro es una joya. Estoy muy orgullosa de nuestro trabajo. Estoy muy agradecida que me hayan llamado para prologarlo, porque yo tenía muchas ganas de hablar desde mi punto de vista, desde una generación que quedó un poco prensada dentro del movimiento jarabero, porque cuando yo crecí éramos muy pocos los niños que tocábamos, y ellos eran muy jóvenes todavía. Entonces ya después las generaciones que vinieron como que encontraron todo un poquito más puesto, pero mi generación fue un poco como la generación X del son jarocho, ¿no? Y no había mujeres tocando tampoco. Entonces ha sido un trabajo muy arduo. Me da muchísimo gusto que Tania haya encontrado una voz dentro del movimiento, siendo una chica que es nueva relativamente. Es extremadamente difícil ser una mujer que no pertenece, digamos, en línea de sangre o en parentesco a figuras masculinas de son jarocho. Y me parece que ese trabajo que hemos hecho poco a poco va rindiendo frutos, porque personas como Tania se animan a tener una voz dentro del movimiento que está más que conformado, y a acercarse a maestros como Patricio sin sentir que eso es imponente o tan imponente que no te permite hacer cosas. Entonces, bueno, yo reconozco muchísimo la labor de Tania, también la de Noah, y en este momento no me la creo, porque mis maestros, las personas que yo crecí como viendo en los escenarios, pues me invitan a presentar un libro, ¿no? Y bueno, en este prólogo yo quise principalmente rescatar los puntos álgidos que a mí me parecieron, los que a mí me hicieron vibrar mucho de la historia de Patricio. En Santiago Tuxtla, donde habito actualmente, hay todavía muchas personas campesinas que tocan, hay todavía viejos, hay muchos viejos en el sur de Veracruz, pero desgraciadamente todos siguen como viviendo en una realidad que parece muy extraviada con respecto a la realidad urbana. Entonces, a veces hablamos de estas realidades como si ya no existieran, pero esas realidades siguen ahí. Y a mí en estos años de pandemia me ha gustado muchísimo acercarme a los señores que tienen todavía estas prácticas orales, porque una persona está conformada por sus historias, eso me queda clarísimo. Y todas estas personas tienen mucho que hablar. Entonces, a mí también me parece, al igual que a Ramón, que lo más rescatable de este libro es que nos permite entrar al alma de Patricio a través de sus memorias, de sus historias, de las cosas que lo simbraron en la vida. Me parece sumamente emotivo todo lo que él recuerda. ¿Por qué un ser humano decide recordar algo? ¿Por qué de repente hay cosas que nos marcan, ¿no? Y eso, el hecho de que él nos platique todas estas cosas que lo simbraron en su vida, no es nada más que un gran acto de humildad, porque prácticamente nos muestra su fortaleza, su fragilidad, y todo lo que lo constituye como un músico y como un artista, porque si se dan cuenta cuando leen el libro, sus memorias todas giran alrededor de
sus partes constitutivas como artista. Y bueno, para mí es maravilloso, fue maravilloso. Yo creo que me han felicitado por el prólogo, pero yo creo que no hubiera escrito lo que escribí si no me hubiera movido tanto leer estas memorias, porque me parece muy conmovedor todo lo que rescata y cuán no me viene la palabra, si se puede decir inocentemente, trae los nombres de sus mascotas, de los caballos. Las bestias son importantísimas en la vida de las personas. Son las personas que de repente te dieron un vaso con agua, un vagabundo que encontraste en el camino. Es decir, no tienen que ser renombres ni personas famosas. Seguramente Patricio ha estado en muchísimos escenarios en muchas partes del mundo, pero no trae a su memoria como las personas famosas con las que ha tocado. Son memorias muy precisas, de momentos muy luminosos, de pactos con su familia, por ejemplo, cosas que incluso antes de que él naciera, pero vienen muy nítidamente como imágenes, como el momento en que nació, y parece, pues a mí me parecía estarlo viendo frente a mis ojos, y eso también me movió mucho y me llevó a escribir y a inspirarme. Y estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, Ramón, en ese sentido de que lo más rescatable tiene que seguir siendo de alguna manera lo subversivo o lo combativo o lo revolucionario de esa música, porque ahora los jóvenes, por ejemplo, bueno, ustedes dirán, es que ya está muy corto, bueno, ya tenemos camino andado, ya hemos visto bastante también, y yo veo que los chavitos ahora como que buscan la tendencia, es como, sobre todo con las redes sociales, todas estas armas de doble filo, buscamos como, yo no puedo con este concepto del seguidor, tener seguidores, como, ¿quién te está siguiendo? ¿Quién es tu fan? Como cómo nos han incrustado, como nos van incrustando poco a poco la idea de que debemos ser un ejemplo para otros y debemos tener fans o personas que nos sigan o que nos miren todo el tiempo. Debemos estar en una mira todo el tiempo. Y yo creo que al contrario, yo también creo que lo más sustancial siempre está en lo más elemental, como puede ser un libro. Porque un libro, este libro tomó más de 2 años hacerlo, desde que empezaron a visitar a Patricio, no aquí en Italia. Y en la constancia de ir siempre a ver a Patricio, de escuchar a Patricio, de transcribir a Patricio y después de ir haciendo la labor poco a poco hasta que se materialice. Yo creo que va contra la inmediatez y yo creo que por eso el son jarocho es tan revolucionario como dices, o hace tanta comunidad, porque estamos inmersos en una realidad, o también diría en un delirio, donde las personalidades se desdibujan y volvemos a hacer una sola cosa, todos. En ese sentido, las memorias de Patricio las sentí muy mías porque crecí en Santiago viendo personas campesinas, estando cerca de ellos, yendo a la escuela con ellos y ellas, y sigo acercándome lo más que pueda a estas personas, porque para mí son los maestros del son jarocho. Para mí, el son jarocho, cuando pierda la característica de ser campesino, cuando se desarraigue de la tierra completamente, ahí ya perdimos como música, porque no, el son jarocho tiene una gran
es un gran cúmulo social, no nada más en cuanto a la forma de la música. Entonces es muy importante que pasen estas cosas, como dices, que registremos más, que nos centremos en lo que no es lo inmediato, que nos centremos porque a mí me encantaría que hubiera un libro como este, pero de tus memorias y de las memorias de Arcadio, Baxi, de todos nuestros maestros y maestras, de las mujeres cocineras, de las mujeres tejedoras y de todas las personas que no han sido visibles. Eso es lo que a mí más me gustó del libro de Patricio, que su memoria trae a las personas que no han sido visibles. No nos sirve de nada ponernos a nosotros y a nosotras en los reflectores y decir, síganme, quiero tener seguidores. No sirve de nada. Sirve escuchar a los demás, escuchar lo que hubo antes de nosotros, porque ahora tendemos a no recordar ni siquiera lo que hubo antes de que nosotros estuviéramos conscientes, ya ni siquiera desde que nacimos, sino de que fuéramos entes conscientes. Y entonces nuestra memoria es un lapso de 10 años y pensemos que así ha sido el mundo toda la vida. Y bueno, eso a mí me alarma mucho, porque si así ha resultado el movimiento caranero, después de que hace 40 años, como dice Ramón, comenzaron estas personas, estos locos que no querían tener seguidores, sino querían justo ir contra la corriente y escarbar un poco y rescatar lo que era inminente que muriera, y ha generado todo este movimiento. Entonces, ¿por qué no seguir deteniéndonos un poco, escarbando un poco y trayendo a la luz todo lo que se está perdiendo, porque queremos ir hacia adelante y vertiginosamente? Entonces, bueno, esa sería mi aportación, mi reflexión de esta noche. Estoy muy feliz, muy contenta. Felicidades, Patricio, me gustó mucho el libro. Gracias, Dani, gracias, Ramón. Gracias a ustedes. Gracias, Irani. Y me sumo a la resistencia, a la resiliencia, porque creo que sí, justamente el sello de lo tradicional vivo tiene que ver con resistir en el hacer, y eso tiene que ver con los tejidos, con los cantos, con el paso oral que se le da, y que aquello que lo resguarda es el cuerpo humano de generación en generación, trascendiendo por los huesos, por los genes, por los años. Y creo que por eso ha resistido, porque no lo ha dejado en los museos, no lo ha dejado en los escenarios, no lo deja en un aparador, lo deja en el corazón, en el cuerpo, en los genes, como lo comento, ¿no? Ahí está la resistencia, al mirarnos a los ojos, aunque traigamos también cubrebocas, pero también los ojos sonríen, y ahí está también esa resistencia de la transmisión. Y de repente también esta resistencia jarocha, la tradición oral musical que tenemos, se encuentra con otra resistencia frente a el internet, frente a el multimedia, el web 4.0, que es el libro, que muchos pensaron que iba a desaparecer, y aquí sigue la resistencia, y de repente se conjuntan con el son jarocho, con esta tradición, y hay dos resistencias aquí. Y no es casualidad que Patricio pues no escribió él el libro, él lo narró, es el que lo testimonia, y es gracias a otras personas más, ¿no? Entonces me parece que esto es un acto de congruencia, un acto de resistencia, y es también un pedazo del alma del Sotavento. Y sin más, Patricio, ¿qué hay detrás del horizonte? Cuéntanos. Bueno, buenas noches y gracias por ser parte de esta presentación. Gracias, Pedro Osorio, Eric, por tu programa ha organizado esta presentación. Gracias, Ramón. Gracias, Irani. Gracias, Citlali. Gracias, amigos, a mi esposa y a mis hijas que están aquí.
Para mí es muy importante pues siempre destacar, ir destacando un trabajo que pues igual que no es mío totalmente, que es de una cultura, que es de una comunidad o de muchas comunidades, y como dice una persona, lo mío es como hacer homenajes y ir nombrando. En primer lugar, enseñarse a nombrar. Yo siempre que a uno le ha enseñado a nombrar desde los versos del fandango, desde que pues, llevan de muy niño al fandango y todo se nombra, y se nombra distinto además. Uno encuentra que existen formas de nombrar lo que ya está, a veces lo que ya está dicho, renombrar, y a veces el mundo renombrarlo de nuevo. Y todo eso, descubrirlo, pues es muy valioso porque es una herramienta, y ya con el tiempo se hace como un vicio, ¿no? De estar mirando las cosas, de nombrarlas y de renombrarlas. Pues ahí dicen que originalmente, cuando es así, solamente así las palabras se igualan a las estrellas, dicen los lloreñas de Coahuila. Porque es otra forma distinta, porque uno aprende que tiene muchísimo valor la palabra, como herramienta poderosa, como instrumento inigualable, instrumento valioso, y es la palabra que le fue dado a uno, ¿no? Esa palabra que viene de la tierra, del campo, del espacio, del fandango. Y siempre pues destacar eso porque eso le cambia a uno la vida. Creo que lo comentaron Cirani, Ramón y Citlali. Estas cosas que te van impactando y que te van cambiando la vida, incluso de los que nombraron en el fandango pero desaparecieron, nos siguen guiando. Esa voz se sigue escuchando y de algún modo nos siguen llevando, nos siguen dando esas lucecitas que es la poesía, que es la música, que es la palabra, que es la memoria, que es el pensamiento. Pero en comunidad, siempre uno aprende que todo es en comunidad, y es complicado, pero es posible, y a la vez es sencillo, pero hay que verlo desde ahí, desde la trinchera del fandango, ¿no? Desde la versada, la más sencilla posible, desde las coplas, desde lo marginal, cuando el fandango era un asunto marginal, cuando el fandango era rural, cómo las cosas ya eran muy poderosas, ¿no? Y después se reactivaron esas formas y pasaron a formar otros espacios, a ir formando otros espacios ya fuera de su ambiente natural y a veces fuera de su contexto, y fueron elaborando otros espacios y otros contextos y otros ambientes parecidos alrededor del mundo, ya se puede decir. Y todo eso que aprendí de niño, igual como todo lo que se acerca al fandango y al son tradicional, pues resulta que entonces todo eso que ya uno se va notando, eso se va necesitando, se ha ido necesitando en esos otros espacios, pues en esos otros ambientes que ya se han formado a partir de los espacios tradicionales o históricos del fandango, y de repente nos empiezan a llamar eso mismo, se convierte en una necesidad para otra gente que se formó fuera, y nos empiezan a llevar para seguir reproduciendo esto o para seguir sembrando eso mismo que nos sembraron a nosotros en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y que se guardan perfectamente en la memoria, y ha sido tan fuerte que no se olvida, y eso, pues, eso está en el libro, ¿no? En eso que se llama Detrás del Horizonte, y que todo se combina porque pues ese era el sueño, esa era la ilusión de estar parado en una festividad marginal o rural y tener el deseo de ir a ver aquella lejanía, aquella distancia, ¿no? Y fue posible con esa misma herramienta que uno aprendió del fandango, ¿no? Pues es la música en la guitarra del padre, en su canto, en su repertorio, era la música religiosa entre mi padre y mi madre, eran los coros paganos y a veces religiosos que se hacían en la casa, y eran las voces de la comunidad, pues ahí la vida cotidiana, ¿no? En la siembra, en la cosecha, cuando se desgranaba, porque no había luz eléctrica, se aprovechaba la luna para que vinieran todos a desgranar la cosecha de mi papá, el maíz de mi papá.
o a ir a variar la cosecha del frijol, también aprovechando la luna llena. Y ahí, pues, ahí surgía la palabra, resurgía, y surgían los cuentos con los toros de limón, como luego compuse un son donde se junta la luna con los toros de limón, con los cuentos y los toros de limón. Y pues son otras cosas que nos suceden, ¿no?, en este mundo, y que para mí son muy valiosas, porque son las memorias de todos pasando por mi cabeza, ¿no?, o pasando por mi palabra, y eso es lo que está ahí, ese testimonio. Y yo por eso digo que no es solamente mi palabra, aparte de que técnicamente pues está Tania y Noah, quienes fueron los productores y editores y todo el trabajo que ya se mencionó, pero que va más allá de todos estos espacios y circunstancias y personajes, pues desde mis padres hasta la comunidad visita, comunidades aledañas, lo que nos fue impactando en el Hato con los Utrera, en Tlacotalpan con personajes como Andrés Alfonso, don Guillermo Cházaro Lagos, don Estalí Rodríguez, era tu tío, el tío de Ramón, que cuando ya lo anunciaban en el encuentro de jaraneros en Tlacotalpan, la gente corría, yo lo puedo decir, la gente corría porque decían, ya va a tocar don Estalí, y tenía un discurso distinto, no solamente el discurso se puede dar con la palabra, tenía un discurso musical distinto, muy claro, muy auténtico, muy honesto, muy sencillo y muy revelador, y impresionante. Pues Ramón tiene así como el templo de él, incluso el estilo, como se para. Ramón también ha heredado todo eso. Y entonces son esas circunstancias, esos momentos, ¿no?, que después pues hay que tener también esa misma honestidad, ese mismo valor hay que darle para que quede un trabajo como Detrás del Horizonte, como se llama el libro, ¿no? Y se llama así porque siempre quise ir a buscar qué había detrás del horizonte, para ver si todavía había más versos, si seguía versos, si seguía la música, si el son se prolongaba, se extendía mucho más allá de mi propia comunidad de visita, y siempre quise ir a buscar qué había detrás del horizonte, ¿no? Y así encontré todo lo que he encontrado después, pues, en las regiones que comenté, en el país y fuera, países de aquí, de América. Después fuimos con Mono Blanco por otras regiones, otros países, otros músicos, y resulta que muchas cosas parecidas, no somos tan distintos. Encontramos cantidad de músicos, improvisadores, percusionistas, bailadores, que pues ya también a uno lo siguen enseñando. Hay que ser humildes también y hay que ser vulnerables, como dice Quetzal Flores, un activista cultural y un gran músico de Los Ángeles, para seguir aprendiendo y para tener esa posibilidad de no quedarse ahí. Hay que ser vulnerables, dice Quetzal Flores, ¿no? Porque si no, la enseñanza se puede perder, se puede quedar ahí y necesita correr como el río. Todo lo que uno aprendió es que se tiene que seguir enseñando, tiene que continuar. Y pues para mí es importante que se haya concretado, eso es muy importante, ¿no?, que se vayan concretando los proyectos, que vayan quedando esos testimonios registrados, porque hubo un momento en la historia del son que nos tocó a nosotros, que buscábamos libros, buscábamos discos y no había casi. Por eso Wendy hizo un trabajo muy valioso con la cajita de seda, con estas grabaciones de campo, porque era la necesidad de nosotros de dar preguntas y buscando versos y buscando sones y encontrarnos con instrumentos, jaranas distintas, leonas, requintos, y era mucho caminar, mucho andar y mucho preguntar, y por eso aprendimos muchísimo. Y pues fue una generación de viejos que prácticamente ya se fueron todos ellos, pero por haber estado con ellos, por eso conservamos ese conocimiento de una generación muy importante, ¿no? Pues yo podría seguir contando muchas cosas, búsquenlas también en el libro Detrás del Horizonte, y me gustaría más también, sobre todo, si tienen preguntas, como contestar más que nada, ¿no?, porque podría estar hablando, pero me gustaría también, si ustedes tienen preguntas, pues hacer un poco esa dinámica, ¿no?, alguna pregunta que tengan, o comentarios, o cualquiera de nosotros, sí. Bueno, en esta noche se habló sobre
pasado, ¿no? De cierta manera del son jarocho, pero sobre todo ustedes como maestros, ¿cuál considerarían que es el futuro, ¿no? Del son jarocho. Bueno, habrá diferentes puntos de vista. Sin duda, bueno, el futuro ya lo estamos viviendo, yo pienso que ya lo estamos viviendo, ¿no? Es el trabajo, por ejemplo, se haya metido al YouTube, al internet, el sol incluso tradicional, o sea, la cajita de cerdo que grabó Wendy, ya está en las plataformas, en las redes. Y la gente de cualquier parte del mundo de interés cultural se puede meter y puede encontrar, así como un día Ramón andaba como loco buscando a los músicos de la India, ¿no? Entonces encontramos que ahora gente de Puerto Rico pues tocan el sello veracruzano en Puerto Rico, en Colombia los músicos carrangueros están tocando son jarochos, pues el grupo de japoneses que se llama Son de Oriente, yo creo, el grupo de chinos, los daneses tocando, en fin, el encuentro en Alemania, el encuentro, eso es el futuro, ¿no? Todos estos músicos que vienen constantemente o que intercambiamos y que ya se formaron dentro de los esquemas tradicionales y que siguen en conexión con nosotros y que están haciendo un trabajo mezclando ya su cultura con esa cultura jarocha, digamos, ¿no? O el mismo Ramón haciendo música árabe con jarocho, o nosotros mismos son jarocho con festejo peruano, con rumba flamenca, como regalino, como las congas que he compuesto a propósito para que la conga, mi preocupación por ejemplo con las congas es que ya no se vuelva a perder, ¿no? Porque un día estuvo a punto de desaparecer la conga jarocha, que también está dentro de la historia musical de Veracruz. Y entonces digo, bueno, voy a mandarla con el festejo peruano. A propósito, y metí el proyecto al FONCA y claro que lo apoyaron, afortunadamente. Y si no lo hubieran apoyado, yo ya estaba componiendo como quiera, ¿no? Con ese propósito. Voy a mandar la conga con el festejo, le mandé la conga jarocha con la samba brasileña, le mandé la conga con la rumba, como dije, con la plena, por lo menos. Y entonces pensando en eso, ¿no? Que pueda tener el futuro, ¿no? El valor ya lo tiene. Pero eso, por ejemplo, para mí tiene que ver con el futuro, ¿no? Con que se conecten las nuevas generaciones y gentes de otros lugares, y que así como a nosotros nos interesó y nos importó muchísimo la música de la noche tradicional, a medida que otras gentes, otras generaciones y otras regiones del mundo se interesen en eso, ese es el futuro, por lo menos yo no sé si ustedes también quieren. Bueno, como siempre metiendo mi cuchara. A mí lo que me despierta la pregunta, yo también soy muy inquieta, igual que Tania, y cuando algo como me sacude lo tengo que externar. Yo creo que a mí lo que me despierta tu pregunta es otra pregunta, como más allá de cuál es el futuro del son jarocho, una preocupación personal es como ¿cuál es el futuro del lo jarocho o de los jarochos? Porque el son jarocho como forma musical ya trascendió. El son jarocho en su cascarón, digamos, como forma nada más, y como forma de expresión artística, se volvió una diáspora y es intercultural completamente. Y es muy válido y es bello, además, porque permite que, como dice Patricio, todo se hermane y se fusione. Pero el son jarocho es una cultura que cristalizó durante siglos y al igual que un metal que hace pátina, lo jarocho como expresión cultural social, como patrimonio, es algo que se cristaliza durante muchísimo tiempo y eso se llama identidad. La identidad jarocha yo creo que sí está en peligro. El son jarocho no, la identidad jarocha sí, porque a pesar de que todo es cultura, me doy cuenta como por eso hablaba hace rato como de la necesidad, puede ser un punto de vista muy personal, pero siento una necesidad como muy urgente de volver a la identidad jarocha, de
es decir, a lo que nos hace jarochos, como a nuestras historias, a nuestros hábitos alimenticios, por ejemplo, a nuestra soberanía alimentaria, al cuidado de nuestros ríos, de nuestros manantiales, que somos un estado con muchísima agua, tenemos mucha agua en el sur de Veracruz, y por ejemplo en Santiago Tuxtla, ahí donde nace el río, ahí se conecta en el caño, ¿no? Y es algo por lo que tenemos que pelear siempre. Y bueno, como identidad, yo veo muy poca gente jarocha teniendo visibilidad, especialmente mujeres jarochas. O sea, las mujeres jarochas todavía están esperando y han esperado décadas por tener visibilidad. Se ha vuelto la forma musical como son jarocho un producto un producto de la industria musical, y no tiene nada de malo, pero sí como patrimonio creo que es muy necesaria la pregunta: ¿qué va a pasar con lo jarocho? Porque al menos en mi región yo sí veo como el movimiento no sirvió para rescatar la identidad, solamente para definir la forma musical, y entonces ahora cualquier persona que tiene una identidad diferente o que no tiene identidad usa el son jarocho para poder crear su propia identidad, lo cual está padrísimo, porque eso quiere decir que genera identidad, eso es hermoso, pero esa identidad no vuelve tampoco a rescatar a los jarochos, porque el sur de Veracruz es una tierra golpeada, es una cultura afro-mestiza que ha sido usurpada todo el tiempo hasta nuestros días, sigue siendo así, y la industria ha devastado, y tampoco es que quienes usan la forma musical del son jarocho regresen a ayudar a los jarochos. Pues es como una espiral que se aleja del origen. Para mí, eso que mencionaba Citlali, de no perder raíz, es fundamental, porque si la raíz se muere, entonces sí nos va a quedar solo la forma musical. Bueno, esa es como mi opinión. Bueno, sí, es un tema que platicamos mucho. Yo creo que la generación de nosotros, incluso la de mi hermano Gilberto, mucho más grande que nosotros, una década, hemos sido muy honestos con la música, con el son jarocho. Nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar. Alguna vez algún amigo me decía, un amigo que vive en Los Ángeles, que trabaja con nosotros, y me decía: ¿te das cuenta? Y sobre todo viviendo en Estados Unidos, lo que tú podrías hacer haciendo un método donde pudieran tocar el ritmo jarocho, la jarana, cantar, lo que quieras, y lo puedes vender en el Guitar Center. O sea, podrías hacer eso y podrías ganar mucho dinero. Y ahí sí, ahí en el Guitar Center hay una parte donde hay música a todo el mundo, y puedes aprender el árabe, puedes aprender cualquiera de estos instrumentos exóticos del mundo. Y yo le dije, suena interesante, pero es algo que jamás haría. Hicimos un libro con Francisco García Ramos, y yo creo que hemos sido muy mesurados. Por ejemplo, yo admiro mucho a Tacho, que hace instrumentos con instrumentos, ¿no? Yo hago también instrumentos con instrumentos. Podríamos haber hecho ya una fábrica de hacer instrumentos, ¿no? Alguien me proponía que hiciéramos el ukelele jarocho para ver en todas partes del mundo, ¿no? O sea, y él me estaba insistiendo, ¿no? Un artista pop, que yo le decía, no, yo no hago esos instrumentos, no tengo capacidad y no me interesa, ¿no? Entonces yo creo que hay ciertos cantadores, el propio son jarocho es un cantador. El hecho de que esté en 6 octavos, el hecho, bueno, decía Patricio, por ejemplo, la gallina, la rumba, el chuchulbé, tuvieron gran éxito entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque es también hechos de música. Uno podría aclararse en hacer música que tuviera esos elementos, incluso podríamos meter reggaetón con jarocho, porque el ritmo de reggaetón se parece mucho al ritmo de café con pan, ¿no? Lo muevo un tantito, por ahí no va a faltar que se le ocurra. Y no son cosas que uno no pudiera experimentar. Aquí lo importante es cómo, para terminar, a mí Román me contó de Lino Chávez,
que ha sido juzgado históricamente todo el tiempo por que se volvieron súper famosos. Digo, Lino Chávez era el Django Reinhardt del son jarocho, porque ahora se ha admirado. Mi papá miró mucho de Lino Chávez. De hecho, me decía, Lino, ¿por qué como Lino Chávez? Y yo dije, ok, voy a aprender un poco cómo toca él, porque causó un impacto tremendo en su época. Y lo que pasa con todo esto es darse cuenta de a dónde quieres llegar, qué quieres hacer. Te decía, el Tacho hace instrumentos con instrumentos, yo hago instrumentos con instrumentos. Hay gente que se le va a ocurrir, no, pues para que no estamos haciendo, vamos a hacer una fábrica que hay miles de instrumentos, o podemos hacer música que se venda. Tiene ciertos candados del son jarocho y hay cierta conciencia. La otra parte que decía Sigani, con los señores en el campo, hemos regresado nosotros, somos muy respetuosos. Yo me acuerdo una foto donde está Carlos Iván en un fandango y están todos atrás y Carlos Iván le pusieron un marimón para que tocara. Había mucho respeto. Claro, es imposible vivir si uno no tiene una forma de remuneración, ¿no? Si uno toca y la música debe ser unificada, y esta música siendo unificada, uno tiene que vivir de algo, pero ha sido muy mesurado. ¿Usted cree que vender un libro como este va a ser millonario a alguien? Pues no. Vender los discos que vendemos de mano en mano, ya que se vende. No, nosotros, alguna vez me encontré un admirador en el avión y me dijo, oye, tú eres Ramón Gutiérrez, sí, yo soy Ramón Gutiérrez, ¿qué haces aquí? Pues estoy viajando en el avión, piensan que hagamos avión o que, no sé, cosas como absurdas de esta parte donde ser un gran músico, ser una persona que trasciende, tienes que ser millonario, no, todo este mundo absurdo acerca de los valores que precisamente rescatan cosas como esta que rescata el son jarocho, y que yo creo que el Patricio, yo y mi hermano Gilberto, tenemos interés en ese mundo de los Grammys, ¿no? Los Grammys de una otra risa, ¿no? Bueno, los Grammys apuestan por desaparecernos a nosotros, ¿no? Todo lo que tenga que ver con música tradicional, que puede ser lo contrario a lo que ellos creen, pues estarían dispuestos de que desapareciéramos. O sea, ¿a quién le interesa que haya un movimiento que diga lo contrario, ¿no? Y que diga poéticamente, mira, nosotros somos. De hecho, estaba escuchando a Residente de Calle 13 haciendo una polémica con otro reggaetonero y decía, bueno, Alexis Díaz Pimienta desbarataría ahí en la primera de Calle 13, que es el mejorcito de todos ellos, haciendo letras, pero se las sabe, ¿no? Las escribe. Entonces el valor de lo que estamos hablando, de la música, de la poesía, alguien que tiene 54 años como yo y no se ha dado cuenta de eso, bueno, pues sería muy tonto, ¿no? O sea, lo que yo hago de música tiene que ver, hago música para mi familia, hago las cosas que tienen que ver para sobrevivir, lo necesario, no necesito más. Entonces yo creo que eso se transmite. Cuando viene alguien y quiere, como ese amigo que me decía, puedes vender tus cosas eficazmente, pero dices, la verdad no, o sea, no es mi música. Yo vendería algo que es sobre mi obra, sobre lo que yo hago, pero yo no voy a vender un libro en un taxante de una cultura que es de todos, ¿no? Entonces, ese es el punto, y eso es una cuestión individual de cada quien, y eso es muy importante, y es importante expresarlo y decirlo. ¿Alguien más? Aquí. Sin embargo, el tema de los Grammys, el tema del pop cubano fue rescatado justamente por Ray Charles y fue el boom de rescatar todo el que estaba oculto, casi a punto de perderse. Entonces, en ocasiones, estas expresiones de la economía llegan a ser grandes salvadores de una cultura. Tiene razón, muy bien. Sí, de hecho se dio para conocer, nosotros conocíamos, Patricio y yo, conocemos a Compay Segundo, que era buscado, se elaboró, y los propios cubanos, ustedes de la música no están como sorprendidos, ¿no? Esa es música vieja, ¿no? Respecto a eso, bueno, escucharon todos, comentaban que Ray Charles como
capital, que son muy buenos negociadores. Además, ahí adentro hay un personaje que es muy bueno para el business, como se dice. Sin embargo, es muy complicado, digamos, la letra del son cubano, como toda letra de la canción en sí, porque los sones regionales como el huasteco, el jarocho, lo que tenemos en México es muy distinto. ¿Por qué? Porque la letra de la misma manera no va a cambiar, quizás por ahí tiene algún arreglo, volver, pero nosotros, ¿cómo encapsular un son, por ejemplo, el cascabel, donde siempre se va a estar cambiando la letra? Nunca vas a tener una letra fija, o siempre es muy diferente ese mundo, ¿no? De la recreación constante como el son jarocho. Por eso yo no me imagino cómo podrían ellos envasar nuestra música, la letra, puesto que no se debe permitir que sea una letra fija. Siempre lo que hemos aprendido es que cuando un son que tocamos, digamos el CPCD, ¿no? El CPCD siempre, aquí el asunto es estarle renovando la versada. Y si no eres escritor de versos, siempre estás aprendiendo versos nuevos. Se te olvidan los primeros, pero siempre estás metiendo versos nuevos, siempre se está repitiendo la versada, y así pasa con toda razón. Yo creo que sería muy complejo, ¿no? Tratar de hacer una grabación como para venderla, ¿no? Como lo que pasó con Ray Cooder y el son cubano ahí. Pues es muy distinto, yo creo, porque por esto que yo digo, ¿no? Nosotros siempre estamos renovando la música y siempre estamos renovando la letra. Yo creo que por ese lado el son no es muy fácil, ¿no? De envasar, yo puedo decir con eso, ¿no? a tu comentario. Y sí, como no, hay interés, ha habido interés. Por ahí hemos tenido 2 o 3 managers que sí se le ve el signo de peso y que han intentado cobrar 450,000 pesos. Una vez a San Andrés, un manager que lleva un proyecto por ahí del sistema BOM, y luego pues no tocamos, pero nadie sabía por qué no habíamos tocado en San Andrés. Pero un día pasé, iba a ver a mi familia, a mi padre en la visita, y pasé por el ayuntamiento y me dijeron: Patricio, ni modo, no se pudo traer al sistema BOM. Digo: ¿y por qué? Pues se cobraban 450,000 pesos, no tenemos. Ese es el presupuesto para 2 años, que quieren el ayuntamiento 2 años. Pero yo no sabía lo que había pasado, ¿no? Entonces, no se puede, ¿no? Esas son situaciones muy extrañas. Un comentario. Hace tiempo que yo he estado acompañando al son jarocho, y ahora que preguntan qué sigue o qué se puede esperar para el futuro del son, que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, yo creo que algo que podría promoverse es que haya diálogo entre la ciudad y el campo. O sea, que no se quede el son jarocho solamente en el campo, sino que se actualice también con respecto a lo que estamos viviendo día con día, tanto en la cuestión urbana como en la ciudad. Digamos, no podríamos estar hablando de la guacamaya eternamente cuando ya casi ni hay guacamayas. Esa es la pregunta que yo me hago. Y claro que hay muchos esfuerzos así, pero creo que hace falta promoverlo, porque si no, entonces se me hace que como que nos estamos quedando en la añoranza, pero no estamos avanzando hacia el futuro. Eso es lo que yo comentaría, y nada más rápidamente diría: el próximo lunes vamos a tener una plática aquí mismo. Yo haría la invitación para que si alguien quiere aportarnos algo de lo que quiera, es a las 6 de la tarde el próximo lunes. Vamos a hablar entre el diálogo entre academia y tradición, por si acaso pudieran estar presentes próximo lunes a las 6 de la tarde. Gracias. Sí, bueno, yo creo que también quería comentar algo, ¿verdad? Yo creo que a mí lo que me sorprende mucho es y la primera vez que me pasó, yo que casi ya no participo en los fandangos, porque cuando uno tiene familia, los fandangos se desvelan, ¿no? Y es mucha energía, ¿no? Y que fui fandanguero de Hueso Colorado,
bueno, ahí aprendí. Y alguna vez pasé por un parque aquí en Jalapa, hace como 10, 15 años, y ahí había un fandango de unos chavos, porque me sorprendió mucho porque no lo había visto de forma natural. Yo creo que sí hay una participación y hay un son totalmente urbano y que también sería válido que la gente, yo creo que es una forma de expresión y que, por ejemplo, a mí, con Andrés Alfonso, que acaba de mencionar Patricio, me veía con pelo largo y me quería rapar, ¿no? Siempre me decía, los hombres deben andar perfectamente. Yo creo que también, bueno, aquí está viendo Santiago, que me da mucho gusto que está en la música y que se pueden hacer muchas cosas. Yo tampoco estoy en contra de que la gente se haga famosa, que sea el próximo Luis Miguel cantando Son Jarocho, la verdad es que está bien. Yo creo que cada quien debe hacer y cada generación le corresponde lo que quiera hacer. Yo creo que es una cuestión ya en este mundo tan desbastado, ¿no? Que con tantas cosas, que tiene que ver con una cuestión muy de esa parte que nos rige como seres humanos. ¿Con qué te sientes bien? ¿Con qué te sientes mal? Y yo como persona me siento muy bien con lo que hago, ¿no? Me siento que he estado y que he retomado cosas, ¿no? Y ahora estoy haciendo el recuento de cuanto puedo en línea y me parece que me corresponde porque donde es Vega, tiene ahora 90 años, es nuestro máximo de tantos, pero uno de los grandes escritores de nuestro mundo. Entonces uno va haciendo su labor, va retomando cosas. Y la parte de la ciudad que mencionabas, el Son Jarocho está en las ciudades, impresionantemente está en las ciudades. Está aquí y los juegos a mí me dan mucho gusto, rectifico con la gente que dice, pero están desafinados, ¿y qué? ¿Cuál es el problema que están desafinados? La gente tiene que expresarse, tiene que aprender y no es un movimiento para venderse. Claro, si tú te paras en un escenario, pues procura que lo que vas a presentar esté bien. Pero si tú estás en un barrio y estás aprendiendo, unos 20 o 30 años, a lo mejor te afinas, ¿no? Yo creo que eso es importante, que uno pueda expresarse y que pueda crear. Entonces, yo diría que el Son Jarocho es ahora más de las ciudades que de la propia parte urbana. Bueno, con respecto a la pregunta del señor, yo creo que nuevamente deberíamos tener varios enfoques hacia la música, no únicamente la forma musical. Yo creo que ese ha sido como uno de nuestros errores como partícipes de una tradición que es patrimonio colectivo. Es que el patrimonio intangible es muy difícil de definir y muy difícil de asir intelectualmente. Es un poco como la violencia psicológica o emocional, como cuando una mujer es golpeada, le dicen, no es que, cuando una mujer no es golpeada pero es abusada, le dicen, no es que sabes que tú no sufriste violencia porque no te pegó. Entonces, lo intangible es muy ambiguo porque depende de la percepción. Entonces, el enfoque que cada quien le da a la música es lo que a final de cuentas define la música. Y si colectivamente enfocamos una sola cosa, entonces eso va a definir la música. El problema aquí es que estamos hablando de música popular, de música tradicional, de música que se decantó durante siglos y miles de personas la decantaron participando de ella. Entonces, estamos ahorita en un momento álgido, disfrutando de algo tan intangible como la música, que según Nietzsche es el arte más dionisíaco, es decir, es algo que fluye con el tiempo, como dice Patricio, es un río. Entonces, ¿cómo puedes asir un río? ¿Cómo puedes definir un río? Es agua, son gotas, es algo que intelectualmente cuesta trabajo. Pero yo insisto en que nuestra cultura es rica porque es variada, porque son muchos los aspectos que la conforman. Y como patrimonio, es un patrimonio intangible y es colectivo además. Entonces es muy difícil definirlo y comprarlo y venderlo. Eso es lo que pasa también. ¿Y qué es lo visible y qué es lo no visible? ¿Cuál es la parte visible? Entonces, si nos centramos únicamente en la forma musical, la parte visible termina siendo algo que ni siquiera pertenece al patrimonio colectivo de donde surge. Es algo muy difícil de comprender porque se comprende con el tiempo y
pues la industria musical es algo sumamente capitalista y sumamente patriarcal. Entonces, quienes terminan siendo muy, muy visibles con la forma del son jarocho, y seguramente va a ser así por todo esto de los Grammys, es quienes tienen los contactos para llegar a los Grammys, quienes tienen los contratos o quienes firman con un productor que les va a comer la mayor parte de su ganancia. Y lo peor es que hacia allá es la tendencia de los jóvenes jarochos. Y digo jóvenes porque son realmente adolescentes quienes están tirando hacia allá, y todos hombres. O sea, hay 5 mujeres y son puros grupos de puros varones muy chicos para tener discernimiento y que les van a robar pues todo lo que hagan prácticamente. Entonces, el peligro de que el son jarocho como forma musical entre al mainstream o a la world music a través de cosas como los Grammys es que deja de ser un patrimonio. Ahora, es súper delicado empezar a hacer música popular como música de autor, porque a mí personalmente, o sea, he tenido experiencias, ejemplo, unos amigos, un día he tenido la fortuna de viajar también, gracias a la música, gracias a la vida, íbamos a tocar música en Italia. Yo acompañé a unos amigos que hacen tarantela, que hacen pizzica pizzica, y estábamos en Torino. Y entonces teníamos un grupo de fusión de son jarocho con tarantela, con unos amigos, y estábamos en el bar donde íbamos a tocar, y de repente llega un trajeado y le da a mi amigo como una carpeta con un montón de papeles. Empieza mi amigo así como, yo voy y le digo, ¿a qué vamos a tocar? Porque ya estamos sobre la hora. Y me dice, no, pues es que primero tengo que hacer todo el papeleo. Y yo, ¿pues qué papeleo? Pues vamos a tocar música popular, ¿no? No, es que aquí la música popular ya no es popular, sí, o sea, porque tal registró la pizzica de San Vito a su nombre y tal registró la pizzica de Castel Nuovo a su nombre, y entonces dejó de ser popular porque el primero que registró la música a su nombre entonces puede demandar al que no, y ahora es un trámite burocrático tocar música popular que se gestó durante milenios, quizá porque además ahí la música es de pastores y de, o sea, tiempos de donde nomás había voz y a lo mejor flauta o la gaita que era todo el cuerpo de la cabra, ¿no? Pues una música de siglos, de milenios, completamente capturada por la industria musical. Entonces, nunca subestimemos la avaricia y la estupidez humana. La verdad es que somos, la condición humana es muy canija, y yo creo que especialmente con cuestiones como el patrimonio tenemos que ser despiertos, tenemos que ser, como dice Ramón, honestos, tenemos que tener el corazón bien abierto, porque sí peligra pues el arte siempre está en peligro, y si es colectivo, mucho más. Entonces, ver el patrimonio, la música, el arte, que es de todos, que es colectivo, con un enfoque también sociológico, sociología de la música, también historia de la música, no nada más forma musical, porque entonces es el cascarón nada más. Y coincido con Ramón en cuanto a la otra pregunta, con que efectivamente yo creo que lo que está en peligro es el fandango del campo, no al revés. Lo que está en peligro es que uno va al campo y ya es muy poca la gente que llega allá, o sea, somos 5 monos tocando con los señores, porque todos están en la ciudad y realmente pues no interesa, ¿no? Porque los señores tocan muy despacio, o muy rápido, o muy despacito, o tocan nada más 2 cosas y por un solo tono, y luego desafinan las baranas y nadie entiende nada, y ¿no? Entonces, pues yo también creo que el son jarocho se mudó a las ciudades y se mudó a la urbanidad y a otras cosas. Qué padre las banderas, qué padre los chicanos, y qué padre que la identidad mixta también surja a través del son jarocho en otros países, pero pues el fandango en el campo yo creo que tiene que seguir siendo una prioridad para todos. Yo también diría las temáticas, ¿no? Porque de pronto lo que comentabas, no sé quién lo comentó, ¿no? Pero sí, ¿por qué seguimos hablando de la
empezar a utilizar en los versos, ¿no? Y eso es lo que le vamos a transmitir pues, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a los que vienen detrás, ¿no? Y si les podemos decir lo valioso de eso, pues creo que es una semilla que se queda y que sigue regando y sigue floreciendo, ¿no? Y si no, pues ahí quedó sobre el asfalto, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por estas reflexiones y ahora escuchándonos y ver el título de tu libro, Patricio, Detrás y Horizonte, que son las dos palabras que más nos se quedan aquí y detrás, si lo metaforizamos al tiempo, detrás pareciera espalda, pareciera pasado, y horizonte lo metaforizamos en temas de tiempo futuro. Y me parece que eso somos, pasado y futuro, somos un punto en este momento, evidentemente, y creo que si viene y convergen muchas raíces que ahorita en este presente se están, gracias a los derechos humanos, gracias a lo que hemos avanzado y reflexionado en cómo hemos sido racializados, colonizados a cada momento, recordar ese detrás afromexicano, afrojarocho que tenemos, andaluz, español, indígena, y que ese jarocho, lo jarocho no es lo jarocho, sino es lo jarocho, o sea, cómo es tu abuela, tu tatarabuela, de dónde viene, cuáles son las salsas que hay en tu cocina, cómo cocinaban justamente las mujeres, a qué se dedicaban esos hombres. Ahí está ese detrás, y el horizonte yo creo que va igual, que es nuevamente que se conjunten y que esas raíces se vuelvan también raíces y venas de otras culturas que somos en un espacio pluricultural, y me parece que detrás del horizonte es una necesidad humana para nuestra alma, y que aquí en este punto que te toca a ti, Hidalgo, gestar en el espacio-tiempo, pues lo podemos ver en este libro. Te agradecemos mucho, Sidani y Ramón, a todos ustedes, decirles que este libro está por allá con Reina, ustedes lo pueden adquirir, pueden invertir en él. En esta ocasión, por estar aquí Patricio, está a 300 pesos, su costo es de 500, y yo creo que es una inversión muy bonita que podemos todos realizar. Gracias, Patricio. ¿Quieres cerrar con algo de tu corazón en este punto de detrás del horizonte y nos vamos al fandango? Pues igual agradecerle a Tere, nuevamente Tere, y qué bien que empezaste en el fandango, porque no hay que dejar de lado, ¿no? A veces pensamos más en un festival hasta el grado de la festivalitis, como llegó a decir Álvaro Alcántara. Dice, yo ahorita ya nos da por pura festivalitis y no le hacemos caso al fandango, por el contrario. Creo que el futuro, si hay fandango, hay futuro, ¿no? Eso yo creo que hay que cuidar muchísimo, ¿no? Y pues, Tere, ¿alguna información? ¿Algo que tengas que decir?